Cuando este asunto se resuelva, volvamos a casarnos. De acuerdo. Estaba sentada en el banco de piedra del patio de la villa, absorta en mis pensamientos, cuando Isen trajo a Lila delante de mí. Hacía apenas 3 horas que Lila había sido captada por los paparazzi, sospechosa de ser la amante de Ian. Todo Internet indagaba en su pasado, acusándola de ser la rompehogares que destruyó nuestra dulce historia de amor con Ian. Un tercero, o un intruso, hizo que la imagen pública de Ian como un esposo devoto se desmoronara de la noche a la mañana. Incluso los cimientos de su empresa comenzaron a tambalearse. En mi vida pasada, cuando recibí los papeles del divorcio, me enfurecí tanto que arranqué todas las rosas que había plantado en el patio. Grité histéricamente, exigiendo respuestas sobre su relación con Lila. Claramente, solo era la hija de su benefactor. Podría haber manejado la situación de 1000 maneras, pero él decidió sacrificarme solo para evitar que la depresión de Lila empeorara. Lo que Isen no sabía era que, mientras el escándalo se gestaba en línea, también me habían diagnosticado depresión moderada. Otoño Isen volvió a llamarme, sacándome de mi estupor. Bajé la mirada y la fijé en los papeles del divorcio que estaban sobre la mesa de piedra. Isen se arrodilló a mis pies, mirándome con sus ojos profundos, sus cálidas manos apretadas contra las mías, y su voz en un tono persuasivo: Tem, haz esto por mí. Bueno, le diremos al público que nuestro matrimonio solo ha sido nominal durante mucho tiempo, que decidimos divorciarnos hace 1 año, pero no habíamos encontrado el momento adecuado para anunciarlo. No respondí de inmediato. Detrás de él, Lila estaba de pie con un vestido blanco, envuelta en la chaqueta de Ian. Tenía los labios pálidos y los ojos enrojecidos. Hermana Oten, por favor, ayúdame. De acuerdo, suplicó mi madre. Se quitó la vida por el acoso en línea. No quiero seguir sus pasos, por favor. Incluso me arrodillaré y te lo suplicaré. Estaba a punto de arrodillarse cuando Isen se levantó rápidamente, sosteniéndola y abrazándola con ternura. Su expresión se ensombreció mientras la regañaba en voz baja. ¿Qué haces? Lila se estremeció, con la voz frágil y llorosa, mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que la hermana Oten se sintiera mejor. La paciencia de Ian se desvaneció visiblemente, y se volvió hacia mí. La dulzura en su comportamiento desapareció por completo. No estoy aquí para negociar. Ya lo he decidido. Si te niegas a firmar, no me culpes por lo que pase después. Lo miré a los ojos con calma. Se quedó callado, pero sabía lo que iba a decir. Él era muy consciente de hasta dónde llegaría. Encontraría innumerables maneras de obligarme a obedecer. Si llegaba una demanda, no podría ganar contra los abogados de su empresa. Eso fue exactamente lo que me dijo en mi vida pasada. Más tarde, me tendieron una trampa y me fotografiaron en situaciones comprometedoras con modelos masculinos, con pruebas irrefutables que me tildaban de adúltera. De la noche a la mañana, me convertí en una vergüenza pública, mientras él y Lila se hacían pasar por víctimas inocentes. Firmaré, dije tras una larga pausa, pero tienes que aceptar una condición. Ian me miró rápidamente y asintió. Me dio el bolígrafo, y lo tomé con una expresión de absoluta calma, mientras firmaba los papeles del divorcio. ¿No vas a leer el acuerdo primero? Isen me miró con el ceño fruncido. Sonreí levemente. No hacía falta. Los términos eran prácticamente una ruptura limpia. Me entregaba todos sus bienes, y se iba sin nada. Todo esto solo para proteger a Lila y agradecer la generosidad de su familia. Vamos mañana a la oficina de asuntos civiles, dije. De acuerdo, respondió. Por un instante, su mano, que sostenía los papeles del divorcio, dudó. Había una pizca de confusión en sus ojos, pero al final no dijo nada. Al irse, Lila se giró para mirarme con una sonrisa burlona. Sus labios se movieron en silencio, pero pude distinguir claramente sus palabras. ¿Has perdido? Sí, lo había perdido todo en mi vida, pero ahora no quería volver a perder. Media hora después, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de Ian. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto hoy. En cuanto pase esto, te daré un gran banquete de bodas y nos volveremos a casar. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la depresión de Lila empeoraba. ¿Me entiendes, verdad? Leí sus palabras y no pude contener la risa, aunque se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue igual que en mi vida anterior. Ian se había emborrachado con sus amigos, intentando llevar a cabo un plan para obligarme a divorciarme. Lo que olvidó fue que sus amigos también eran mis amigos. Uno de ellos, Jason, intentó convencerme de que comprendiera a Ian, diciendo que era un hombre de profunda lealtad y gratitud. Explicó cómo el padre de Lila reconoció las habilidades de Ian, invirtió en él y lo ayudó a fundar su negocio. Sin la familia de Lila, Ian no habría alcanzado el éxito. Lloré al responderle.
Ian podría haber aclarado la situación de innumerables maneras. ¿Por qué tenía que ser un divorcio? Jason guardó silencio, admitiendo que le había hecho la misma pregunta a Ian. La respuesta de Ian fue: alguien tiene que ser agraviado. Él lo entenderá porque me ama. Qué absurdo. Como lo amaba, tuve que sacrificarme. Por suerte, aún tenía una oportunidad. En lo que respecta a Lila, Ethan siempre actuaba con rapidez. Esa misma tarde, tras firmar los papeles del divorcio, organizó una rueda de prensa para la noche. Incluso envió a su asistente para invitarme y aclarar la situación. Antes de que pudiera responder, el asistente, suponiendo que me negaría, me transmitió las palabras de Ian: señorita Autumn, debería asistir a esta conferencia de prensa. Aunque no sea por el señor Ian, es por tu reputación. Me detuve un momento y solté una risa amarga. Ian me amenazaba intentando usar las mismas tácticas que en mi vida anterior para obligarme a someterme. Quería enterrarme y hacerme sufrir bajo el peso de la opinión pública hasta que no me quedara más remedio que agachar la cabeza. Nunca lo había entendido. Ian me veía como su esposa o como su enemiga. Esta vez quería aclarar públicamente nuestra relación, y yo no era la excepción. La conferencia de prensa se celebró en el gran salón del hotel más lujoso de la ciudad. Los periodistas invitados eran figuras influyentes de la industria. Cuando Lila apareció del brazo de Ian, vestida con un elegante chonam, los periodistas los rodearon al instante. Ethan la protegió instintivamente, sonriendo mientras bloqueaba con cuidado los micrófonos que le apuntaban. Por favor, denos un poco de espacio. Responderé a sus preguntas una por una en breve, dijo con voz tranquila y educada, mientras levantaba la vista. Su mirada se cruzó con la mía entre la multitud de reporteros. Por un instante esperé tontamente que él también interviniera para protegerme, pero al segundo siguiente apartó la mirada con expresión inalterada y una sonrisa firme. Condujo a Lila al escenario como si no me hubiera visto. Me burlé, esbozando una sonrisa amarga. Un joven reportero, probablemente un becario, me entregó un micrófono con nerviosismo y preguntó: señorita Autumn, ¿es cierto que se ha divorciado del señor Ian? Sí, respondí, sonriendo y asintiendo con calma. El becario se ajustó las gafas, insistiendo aún más: pero tú y el señor Ian fueron novios en la prepa. Salieron durante 7 años y estuvieron casados durante 5, justo hasta el mes pasado. Incluso se gastó una fortuna en comprar una isla y ponerle tu nombre. ¿Cómo pudiste divorciarte tan de repente? Mantuve mi sonrisa, aunque ya no me llegaba a los ojos. Esa isla era algo que me debía. Respondí que cuidaría a Lila durante su enfermedad. Ian se perdió mi cumpleaños y no preparó mi regalo. En mi vida pasada me emocioné muchísimo con la isla, solo para descubrir después que fue idea de Jason. Ethan ni siquiera sabía dónde estaba. El becario dudó antes de preguntar tímidamente algo más al señor Ian. Se hizo un silencio a nuestro alrededor. Todos los reporteros cercanos dejaron de hablar, esperando mi respuesta. Incluso Ian, de pie en el escenario, me miró con el ceño ligeramente fruncido. Lo miré a los ojos brevemente antes de volverme hacia el becario y responder sin dudar. No, la entrevista no duró mucho más. Después de que Ethan aclarara públicamente que nuestro matrimonio llevaba un año prácticamente terminado, se fue del lugar. De la noche a la mañana, me convertí en un objeto de desecho ante los ojos del público. Mientras tanto, Lila fue aclamada como la víctima inocente de todo el escándalo. La entrevista de ese día se mantuvo en lo más alto de las redes sociales durante varios días, y el tema siguió siendo tendencia. Las palabras de Ian durante la conferencia de prensa avivaron el fuego. Tim y yo ya habíamos planeado divorciarnos hace un año. Intentábamos llevarlo con discreción, pero ahora que se ha implicado a personas inocentes, no nos quedó más remedio que aclararlo públicamente. Lila no es una tercera parte en nuestra relación. Ella es la única persona que le importaba a mi mentor en este mundo, y es natural que cuide de ella. Espero que todos puedan ver este asunto con racionalidad. Los fans se apresuraron a distorsionar la narrativa, alegando que la razón del fracaso de mi matrimonio con Ethan fue mi incapacidad para tolerar incluso el más mínimo defecto. Presentaron su supuesto vínculo fraternal puro como algo noble, mientras que a mí me retrataron como mezquina y sin gracia. Dijeron que no había aprendido ni una pizca de la lealtad y gratitud de Ian después de 5 años de matrimonio. El tema siguió dando que hablar durante días, dejándome como la villana de la historia. Después de finalizar el certificado de divorcio, al salir de la oficina de asuntos civiles, Ethan me detuvo: no te tomes a pecho lo que dicen en internet. Pronto lo olvidarán por completo. Hice una pausa, sin poder contener una risita. Qué gracioso, ¿verdad? Nos están atacando a ambos en línea, pero la diferencia de trato es abismal. Ian no respondió, pero su expresión se tensó. Otoño, en 2 meses será año nuevo.
Una vez que empiece el año, nos volveremos a casar. De acuerdo, respondí. Se acercó con la mirada fija, pero yo retrocedí un paso, manteniendo la calma mientras miraba a los periodistas que estaban siendo retenidos por la seguridad. Isen pareció darse cuenta de su error y se detuvo en seco. Vuelvo a Harbor City, dije. Ha pasado tiempo desde que regresaste. Quizás sea buena idea, respondió. Cuando llegue Año Nuevo, te recogeré y te llevaré a casa. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Ian, cuando acepté firmar el divorcio, me prometiste una cosa. Es hora de que cumplas tu palabra. La sonrisa de Ian se congeló en su rostro, y sus ojos se nublaron de confusión. Quiero que nunca más aparezcas frente a mí. Lo dije con una sonrisa. Y cuando me di la vuelta para irme, desapareciendo entre la multitud, Isen se quedó paralizado, incapaz de procesar mis palabras. Por un instante vi el pánico en su rostro, un miedo como si estuviera a punto de perder algo muy preciado. Era la misma inquietud que sintió cuando firmé el divorcio con calma y sin oponer resistencia. En aquel entonces se esperaba que gritara, llorara y armara un escándalo, igual que antes. Incluso se había preparado ensayando maneras de manejar mi arrebato, pero no lo hice. Tomé el bolígrafo con una expresión serena como el agua, firmé y me alejé. En ese momento sintió un fugaz deseo de detenerme, pero al final no hizo nada, diciéndose a sí mismo que no importaba, Autumn lo amaba profundamente. Después de todo, esto solo era un divorcio falso. Siempre podría compensarme después, pero Lila era diferente. No podía permitir que la lastimaran de ninguna manera. Años atrás, fue su padre quien vio potencial en él y se arriesgó a distanciarse de otros accionistas para invertir en el proyecto de Ian. Fue esa decisión la que elevó a Ian a su estatus actual como uno de los miembros más prometedores de la ciudad. Antes de que el padre de Lila falleciera, le hizo prometer a Ian que cuidaría de Lila y velaría por su bienestar. Isen no soportaba traicionar esa confianza. Jason le preguntó una vez a Ian, si un día Lila y Autumn se cayeran por un precipicio, ¿a quién salvarías? Ian se rió entonces, descartando la pregunta como absurda. Salvaría a Lila, claro, pero también moriría con Autumn. Jason se rió también, pero añadió, ¿y si Autumn no quiere morir? Ian, no puedes aprovecharte de su amor por ti para seguir lastimándola así. Si alguna vez deja de sentir tu amor, también perderá la esperanza. Isen no se tomó en serio esas palabras en ese momento, ignorándolas sin pensarlo dos veces. No se dio cuenta de lo proféticas que serían. Esa noche, Isen regresó a la villa. Tras casarme con él, siempre había vivido en la villa a media colina. Era una artista excepcional, considerada un prodigio desde los 10 años, cuando mis etéreos paisajes cautivaron al público y me valieron el título de joven genio de la pintura tradicional china. Todos creían que tenía un talento extraordinario en esta disciplina y que con el tiempo me convertiría en una figura destacada. Y así fue. Pero después de casarnos, mi estilo artístico cambió drásticamente. Mis obras ya no tenían el mismo atractivo que antes. Mi mentor intentó guiarme incansablemente, pero no sirvió de mucho. Finalmente abandoné la pintura por completo, incluso rechazando la idea de un pincel. Isen entró en mi estudio de arte y se quedó paralizado al ver el paisaje en el caballete. Con solo unas pinceladas, la escena cobró vida, vívida y fascinante. Al ver la luz encendida, la señora Chun entró, sorprendida de encontrar a Ian allí. Señor, dijo ella con vacilación, esta pintura es obra de la señora. Ian levantó la vista. ¿Cuándo pintó esto? Fue el día que trajiste a la señorita Lila a casa, respondió la señora Chun. Isen asintió levemente. Intentó sonreír, pero por mucho que lo intentó, no pudo y salió del estudio. Regresó a la habitación que había compartido conmigo. Se había dicho a sí mismo incontables veces que esto era solo un divorcio temporal. Una vez que la tormenta se calmara, me volvería a proponer matrimonio, me daría la gran boda que merecía y lo arreglaría todo. Pero de alguna manera, su corazón siempre se sentía vacío. Las palabras que le había dicho ese mismo día las restaba importancia, como si las hubiera pronunciado con rabia. En su mente, era imposible que no volviera al hogar que habíamos construido juntos. El golpe en la puerta del dormitorio principal rompió el silencio. Sentado al borde de la cama, Isen levantó la vista y vio a Lila de pie en la puerta. Llevaba un vestido fino, con las mejillas ligeramente sonrojadas, mirándolo en silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Lila se mordió el labio antes de responder en voz baja. Tenía miedo de estar sola en el hotel, así que vine a buscarte. Te estoy molestando. Ian frunció el ceño ligeramente, pero aún así dijo, está bien, es tarde. Le pediré a la señora Chun que te prepare una habitación de invitados. Quédate aquí esta noche.
Mientras buscaba su teléfono para llamar a la señora Chun, Lila entró en la habitación. Sus delicados ojos, llenos de una ternura llorosa, lo miraron. «No quiero quedarme en la habitación de invitados. ¿Te parece bien?», dijo en voz baja. Ian frunció aún más el ceño y entreabrió los labios como si se negara, pero al ver sus ojos enrojecidos dudó. Finalmente, su determinación flaqueó. Para cuando el avión aterrizó en Harbor City, fue Mason quien vino a recogerme. Hace años, a los 18 años, Mason salvó a una chica, pero fue acusado falsamente de agresión, sentenciado a 3 años de prisión y quedó con antecedentes penales. Ninguna empresa quería contratarlo. Lo conocí en una exposición de arte. Nunca hablaba con nadie, siempre con la cabeza gacha. Cuando alguien se acercaba, se encogía tímidamente. Una noche, camino a casa, me encontré con un grupo de matones y casi caigo víctima de un ataque. Mason pasaba por allí. Pensé que haría la vista gorda, pero no lo hizo. Sin dudarlo, intervino para salvarme. Después le pregunté, ¿qué habría pasado si me hubiera vuelto contra ti igual que los demás? Me dedicó una sonrisa amarga y dijo, pues que así sea. Usando la influencia de mi familia, limpié su nombre y saqué a la luz la verdad. El día que se demostró su inocencia, se quedó de pie a lo lejos, mirándome con lágrimas en los ojos y haciendo una profunda reverencia en agradecimiento. 3 años en prisión no habían borrado su bondad. Después de que mi padre salvó a Mason y le tendió una mano, se encargó de que Mason se uniera a nuestra empresa, empezando desde abajo. Ahora Mason es el asistente más confiable de mi padre. Ha pasado mucho tiempo, Mississippi, dijo Mason, vestido con una gabardina mientras tomaba mi maleta con naturalidad. Asentí con una inexplicable tristeza en el corazón. 5 años atrás, cuando me casé con Ian y lo seguí al norte, mi padre había enviado a Mason al país para un programa de entrenamiento intensivo. En mi vida anterior, no volví a ver a Mason antes de morir. Mississippi, ¿piensas irte después de esta visita?, preguntó Mason. Negué con la cabeza. No me quedo. Sonrió levemente. El señor Chu se alegró mucho de saber que habías vuelto, Mississippi. Al oír ese nombre, apreté la mano en el bolsillo y me invadió la amargura. En aquel entonces, cuando la noticia de mi divorcio con Isen se había extendido por todas partes, mi padre, preocupado por mi sufrimiento, voló de noche desde Harbor City a la capital e intentó persuadirme con vehemencia. Isen siempre hace cosas confusas e indecisas. En aquel entonces, estaba dispuesto a colaborar con ese anciano de la familia de Lila, pero rechazó tu ayuda. Recordé para mis adentros. Si no quería depender de ti, bien, pero no seguiría dependiendo de su inversión. Deja que el divorcio se lleve a cabo. Ian no es el indicado para ti. Quería llevarme de vuelta a Harbor City, pero me negué. Lloré, luché y le rogué entre lágrimas que me quedara. Le dije, amo a Ian. No quiero el divorcio. ¿Por qué debería sacrificarme para satisfacer su gratitud? Aunque me cueste la vida, no lo dejaré. Al final, no me fui. Mi padre estaba tan furioso que sufrió un infarto y lo llevaron de urgencia a la UCI. Recibimos múltiples avisos críticos durante la noche, y el cabello de mi madre se volvió blanco en una sola noche. Cuando mi padre finalmente despertó, no me dijo ni una palabra, pero sabía que estaba profundamente decepcionado. Incluso en su lecho de muerte, mi madre intentó razonar conmigo. Tu padre nunca ha interferido en tus decisiones, pero Ian no es un buen partido para ti. Pero no quise escucharla. Perseguí obstinadamente lo que quería, chocando contra la pared repetidamente hasta que me costó la vida. Solo entonces, me di cuenta de que no era tan importante para Ian como creía. ¿Les va bien?, le pregunté a Mason. Él asintió. La empresa va viento en popa, y tanto el señor como la señora Chu gozan de buena salud. Sonreí levemente, encontrando su mirada tranquila. Gracias, Mason. Gracias por cuidar de mis padres y de mi casa. Negó con la cabeza. Era mi deber. Si no hubiera sido por ti y el señor Chu, que me ayudaron en aquel entonces, habría muerto en algún rincón oscuro hace mucho tiempo. Los temas de moda en redes sociales seguían creciendo. Lo que empezó como acusaciones de que Lila era la amante de Ian, se había transformado en acusaciones de que yo era despiadada e infiel. Ayer unos paparazzi nos fotografiaron a Mason y a mí en el aeropuerto, alimentando los rumores de que le había sido infiel a Ian, la verdadera razón del fracaso de nuestro matrimonio. No pude evitar reírme con amargura. Al bajar la vista al teléfono, vi un mensaje de la cuenta privada de Lila. Me había enviado una foto suya de anoche alojándose en la villa, acompañada de un mensaje. Ian me invitó a pasar la noche. ¿Qué crees que hará esta noche? Ian es un hombre responsable, pero ahora no tiene ataduras. Tu marido ahora es mío.
claramente intentaba provocarme, pero mi corazón ya estaba insensible a esas cosas. Mason me dio una taza de té, mirando con preocupación la pantalla de mi teléfono antes de decir con calma: Mississippi, me aseguraré de que se haga justicia por todo el mal que has sufrido. No respondí a sus palabras. En cambio, pregunté: oí que mi padre te presentó a varias personas de la alta sociedad y te animó a formar una familia. ¿Por qué te negaste? Mason se quedó paralizado, sorprendido por mi pregunta. Le temblaban ligeramente las manos mientras acomodaba la taza de té, permaneciendo en silencio un buen rato. Insiste, es por mí, dijo, cruzando su mirada con la mía un instante antes de apartarla. Durante los últimos 5 años, aunque no nos habíamos visto, Mason nunca había dejado de enviarme regalos de cumpleaños extravagantes. Incluso transfería grandes sumas de dinero a mi cuenta de vez en cuando, dándome prácticamente todo lo que ganaba. Había rechazado sus gestos innumerables veces, pero él insistió. Un día lo llamé, y por primera vez, perdí la paciencia. Le dije: me salvaste la vida una vez, y yo te ayudé una vez. Eso nos deja en paz. Mi padre te trajo a la empresa, y todo lo que has logrado hoy es gracias a tu propio esfuerzo. No me debes nada, no soy tu acreedor. Lo que haces solo daña mi matrimonio, haciendo que Ian malinterprete nuestra relación. Después de esa conversación, Mason dejó de transferirme dinero. Sus regalos se volvieron más comedidos, ya no extravagantes. Mason, ya te lo dije, no me debes nada. Lo repetí. Se mordió el labio como si dudara, y luego respondió: no es por eso. Me miró. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos rebosantes de sinceridad. Te quiero, señorita Houghton. Sé que hay un mundo de diferencia entre nosotros, como el lodo y las nubes. Nunca me atreví a esperar que me miraras, pero mi corazón te pertenece. No quiero engañarme ni quiero retener a nadie. Mientras las palabras de Mason se apagaban, levanté la mirada para observarlo en silencio. Teníamos la misma edad, pero él había madurado mucho antes que yo. Cuando lo conocí, era tímido y fuera de lugar. Ahora era un pilar de la empresa, y el confidente más fiel de mi padre. Anoche, tras regresar a la vieja casa, mi padre conversó conmigo largo y tendido. Habló sobre el futuro de la empresa. Mi futuro. Entonces me hizo 2 preguntas. La primera fue a una más y zen. Negué con la cabeza, y respondí que no, sin dudarlo. Pero cuando hizo la segunda pregunta, me quedé callada. ¿Considerarías casarte con Mason? Mi padre había estado planeando su jubilación, aunque Mason llevaba años a su lado. No era miembro de nuestra familia. Al principio no estaba segura, pero ahora sabía la respuesta. Mason, ¿te casarías conmigo? 2 días después, en la capital, Ian estaba sentado en el estudio de arte. Con la cabeza gacha, repasaba el vídeo de mi entrevista con la becaria. ¿Aún más al señor Ian?, preguntó el becario. Sonreí y respondí que no. 3 simples palabras, pero lo dejaron inexplicablemente sofocado. Había repetido ese momento incontables veces, como si intentara extraer algo de mi expresión, pero no encontró nada. Frustrado, salió de nuestra ventana de chat, pero al abrirla se dio cuenta de que nuestra última conversación fue el día que le recordé que nos viéramos a las 9 de la mañana en la oficina de asuntos civiles para finalizar nuestro certificado de divorcio. Simplemente respondió: vale, y eso fue todo. Antes, me encantaba estar aferrada a él, compartiendo cada pequeño detalle de mi vida. Él siempre respondía con prontitud, pero al revisar nuestro historial de chat, se dio cuenta de que con el tiempo la conversación se volvió casi unilateral. Había estado hablando conmigo misma, y sus ocasionales respuestas no eran más que un bien o entendí. Había estado demasiado ocupado con el trabajo en la empresa. Tras el fallecimiento del padre de Lila, su depresión empeoró y había intentado suicidarse varias veces. Estaba absorto en intentar controlarlo todo, y no podía concentrarse en mí. De repente, Jason le envió un mensaje: Em se casa con Mason. Y Em se puso de pie de un salto, en shock, y sin querer tiró un caballete cercano. El cuadro de paisaje que lo cubría cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, un informe médico se deslizó por debajo. Se quedó paralizado durante 2 segundos. Al terminar de leer el informe, le temblaron ligeramente las yemas de los dedos. El paciente presenta una grave inestabilidad emocional con pensamientos suicidas recurrentes. Se observaron graves trastornos del sueño. El paciente presenta signos de depresión moderada. La fecha al pie del diagnóstico: el mismo día que Ian me propuso el divorcio. Ian, ¿qué pasa? Lila, al oír el alboroto, entró corriendo al estudio desde el dormitorio principal. Al ver el informe del diagnóstico en las manos de Ian, una mirada calculadora brilló en sus ojos. ¿Puedo echarle un vistazo?, preguntó en voz baja. Ian no dijo nada, pero sintió una opresión dolorosa en el pecho. Lila tomó el informe sin resistencia, hojeando algunas páginas antes de fingir alivio.
Le dio una palmadita en el hombro y dijo: no te preocupes, Yen, recuerda, también sufro de depresión. Ya has visto lo mal que puedo llegar a estar durante mis episodios. Pero ese día vi a Autumn. Parecía perfectamente sana. Nada que ver con alguien que padeciera una enfermedad. Quizás estaba demasiado alterada y se inventó este informe para llamar tu atención. Lila estaba a punto de continuar, pero Yen, reprimiendo sus emociones, le quitó el informe de las manos. Se alejó unos pasos con la mente acelerada antes de volverse bruscamente hacia ella. A partir de mañana, no te quedes más en la habitación principal, dijo secamente. Si se entera, causará problemas innecesarios. Lila se quedó paralizada, aturdida. Cuando se recuperó, intentó seguirlo, llamando a Yen. Él ya había bajado las escaleras, y se fue apresuradamente, sin siquiera llevarse el abrigo. En ese momento, a Yen le daba igual si el informe era real o no, o si de verdad me estaba casando con Mason. Su único pensamiento era encontrarme y traerme de vuelta a casa. Mason, en cambio, había estado meticulosamente involucrado en cada detalle de los preparativos de nuestra boda. Durante el día gestionaba los asuntos de la empresa y supervisaba los preparativos. Por la noche, se sentaba en la sala, escribiendo cuidadosamente las invitaciones a mano. No tienes que encargarte de todo esto tú sola. Deja que tu asistente se encargue. Ya estás trabajando muy duro. No hay necesidad de agotarte más, dijo con calma. Me quedé en lo alto de las escaleras, con una taza de té en la mano, mirándolo desde la sala. Dejó el bolígrafo, y me dedicó una cálida sonrisa. Sea lo que sea, quiero darte lo mejor. Sé que quizá no tenga un lugar en tu corazón, pero siempre has estado en el centro del mío. Por un instante, al cruzar nuestras miradas, sentí una punzada de emoción en mi interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mason, no tienes por qué sentirte agobiado por esto. Concéntrate en ser una novia hermosa, añadí con una suave risa. Sus ojos, aunque serenos, ya no ocultaban la profundidad de sus sentimientos. Sonreí levemente y asentí, pero no esperaba que Yen apareciera en Harbor City. Mason y yo acabábamos de salir del probador después de probarnos nuestro atuendo de boda cuando vi a Yen de pie, bajo un alcanforero al otro lado de la calle. Llevaba una sencilla camisa blanca. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y su rostro, pálido y carente de su vitalidad habitual. Su mirada se detuvo en mi mano, entrelazada con la de Mason, antes de apartar la vista. Yen forzó una leve sonrisa y dijo: he venido a llevarte a casa. No tenemos que esperar hasta el año que viene. Volvámonos a casar ahora. De acuerdo. Mientras daba unos pasos hacia nosotros, Mason instintivamente se puso frente a mí, pero lo detuve con un toque suave, ajustándole la corbata ligeramente torcida. Espérame en el coche, te espero enseguida. Mamá preparó tu plato favorito esta noche. Nos vamos a casa juntos más tarde. Mason bajó la mirada para encontrar la mía. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Muy bien, le lanzó una mirada tranquila a Yen antes de darse la vuelta y caminar hacia el coche. Ahora solo estábamos Yen y yo al borde de la carretera. Instintivamente, intentó acercarse, pero yo retrocedí sutilmente, manteniendo un tono amable. Señor Yen, mantengamos cierta distancia. Si los paparazzi nos pillan, las redes sociales se llenarán de historias sobre cómo me aferro de nuevo a mi exmarido. No importaba el momento ni el lugar, no podía permitirme otro escándalo. La gente siempre es excepcionalmente dura con las mujeres. La situación con Lila fue un claro ejemplo. De principio a fin, fue Yen quien no supo manejar la situación adecuadamente. Sin embargo, al final fui yo quien fue acusada de ser mezquina y carente de gracia. Los ojos de Yen se oscurecieron, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en sus labios, aunque no llegó a sus ojos. Le pedí a mi asistente que se encargara de la situación en la plataforma. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. No me di cuenta de los problemas que te causó. ¿No te diste cuenta? Lo miré y respondí con calma. Yen, si no supieras cuánto daño puede hacer la opinión pública, no te habrías divorciado de mí solo para proteger a Lila. En mi vida anterior, tras ser acusada falsamente de engañarlo con varios modelos masculinos, Yen me avergonzó públicamente y me pidió el divorcio. Mi carrera se desplomó, y me convertí en el hazmerreír de todos. Algunos incluso se burlaron de mí en mi cara, diciendo: Otoño, después de todo lo que te hizo pasar tu exmarido, ¿cómo tienes la audacia de seguir viviendo? Si yo fuera tú, ya me habría tirado de un edificio de 18 pisos. No podía dormir por las noches. Me sentaba junto a los ventanales, contemplando las luces de la ciudad. Quemé mi estudio y destruí todo lo que Yen me había dado,
como si eso pudiera borrarlo de mi corazón. Desahogué toda mi frustración, odiando cómo el chico que una vez me amó con todo su corazón me había llevado al límite. Al final, me corté las venas. Hasta el día de hoy, aún recuerdo la sensación de que mi vida se escapaba gota a gota. Ian abrió la boca para explicar, pero no le salieron las palabras. Al final, solo pudo inclinar la cabeza débilmente. Te lo compensaré, dijo en voz baja. No pude contener la risa. Lo había oído demasiadas veces. Después de que falleciera el padre de Lila, Ian se fue de nuestra cena de compromiso a mitad de camino, diciendo, Lila tiene un problema. Necesito ver cómo está. El día de nuestra boda, Lila intentó suicidarse. Después de dejarme en nuestra suite nupcial, Ian se quedó con ella toda la noche. Dudé entonces, preguntándome si debía continuar con esta relación, pero al ver lo exhausto que se veía, me tragué mis dudas. Amaba a Ian, así que estaba dispuesta a soportar todas las dificultades a su lado. Cada promesa rota recibía la misma respuesta. Otoño, te lo compensaré. Ian siempre pensó que teníamos toda una vida juntos, pero olvidó que el amor se desgasta. Al final de mi vida anterior, no sabía si aún lo amaba o si era solo una obsesión. Me burlé y dije, Ian, pedido tampoco, pero incluso eso es demasiado para ti. Yo también soy la hija amada de mis padres. ¿Por qué debería dejar que me pisotees? Terminemos con esto. Al terminar de hablar, me di la vuelta para irme. Ian, presa del pánico, me agarró del brazo. Su cuerpo inestable casi se tambaleó y sus pálidos labios temblaron al hablar. No voy a aceptar esto. No puedo dejarlo pasar. Otoño, eres mi esposa. No puedes dejarme. Me solté el brazo y reí suavemente. Ian, ya estamos divorciados. Me obligaste a firmar los papeles del divorcio. Me presionaste para que asistiera a la conferencia de prensa para aclarar las cosas e incluso te aseguraste de que fuera a la oficina de asuntos civiles para finalizarlo. No puedes negarlo, ¿verdad? Ian se quedó paralizado. Al empezar a alejarme de nuevo, incliné la cabeza ligeramente hacia él, y Sentu y Lila hacen una gran pareja. Su rostro palideció al instante. Había llegado a Harbor City en plena noche, después de que su asistente encontrara mi itinerario. No había descansado ni un instante antes de correr a buscarme, pero al verme con un vestido de novia y riendo con Mason, se detuvo en seco. De pie bajo el alcanforero, me observaba en silencio. No recordaba la última vez que me había visto sonreír con tanta sinceridad. Siempre que estábamos juntos terminábamos discutiendo sobre Lila. Poco a poco, dejó de venir a casa, ya fuera quedándose en la oficina o bebiendo toda la noche con sus amigos. En ese momento comprendió con absoluta claridad que lo que le había dicho en la oficina de asuntos civiles ese día era sincero. Ya no lo quería, pero él no podía vivir sin mí. Dentro de la boutique nupcial, Mason y yo continuamos con nuestros preparativos, sin darnos cuenta del hombre que nos observaba en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Ni siquiera Ian lo sabía. Solo sentía el dolor agudo de darse cuenta de que podría haberme perdido para siempre. Se quedó afuera quién sabe cuánto tiempo. En un momento dado, incluso consideró entrar a la fuerza y golpear a Mason, advirtiéndole que se alejara de su esposa, pero al final no pudo dar ese paso. Tenía miedo de cómo lo vería Lila. Ian, se fue hace un rato, murmuró Lila, tirando de la manga de Ian y sacándolo de su aturdimiento. Él bajó la mirada para mirarla con voz fría y ligeramente ronca. ¿Por qué estás aquí? Oí que Autem se va a casar con otra persona. Me preocupaba que te molestaras, así que vine a ver cómo estabas, dijo en voz baja. Justo cuando ella se acercó para abrazarlo, Ian frunció el ceño y le puso una mano firme en el hombro para detenerla. Por un instante, sus ojos brillaron, y la voz de Lila se volvió temblorosa. Ian, ya no te quiere, pero lo haré. Casémonos. Está bien. Ian nunca le había negado nada. Siempre había asumido que tras el divorcio, ella asumiría naturalmente el papel de la señora Ian. Pero ahora, la expresión de Ian se volvió gélida. Lila, ¿sabes lo que dices? Sí, Ian, te quiero, dijo confesando sus sentimientos por primera vez. Ian esbozó una sonrisa pálida y amarga, pero cuanto más sonreía, más cerca estaba de llorar. Jason le había advertido innumerables veces, los sentimientos de Lila por ti no son correctos. Ian, si no puedes controlarla, arruinará tu matrimonio. Deberías despedirla antes de que sea demasiado tarde. Pero Ian nunca le creyó. Ahora se daba cuenta de lo ciego que había estado. Harbor City estaba lejos de la capital, pero en cuanto algo salía en las redes sociales, no tardaba en descontrolarse. Al tercer día de que Ian intentara reconciliarse conmigo, Mason le envió pruebas de que Lila había falsificado mi informe médico. Mason también recopiló pruebas de cómo Ian había priorizado repetidamente a Lila sobre mí, incluso a costa de su carrera.
Las pruebas se publicaron en línea, creando una narrativa condenatoria. De la noche a la mañana, la opinión pública se dividió profundamente, pero ya no me preocupaba. Algunos acusaron a Lila de devolver la bondad con traición, arruinando mi matrimonio y provocando su colapso. Otros criticaron a Ian por su hipocresía, cuestionando por qué no podía corresponder la bondad del padre de Lila con dinero o recursos, en lugar de atormentar a su esposa hasta la desesperación y el divorcio. La reputación de Ian se desplomó, y las acciones de su empresa se tambalearon. Poco después, descubrí pruebas de que Lila había montado fotos de ella y de mí entrando juntos en un hotel. Incluso había contratado a trolls de internet para que se insultaran llamándose amante y así generar compasión. Mason también publicó estas pruebas, convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla caótico. Ian, abrumado, llegó a su límite. Planeaba enviar a Lila al extranjero, pero al ver el tema de moda, casi la estrangula al borde de la carretera. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó furioso. Primero, Lila intentó jugar la carta emocional, pero cuando la agarró con más fuerza y apenas podía respirar, de repente estalló en una risa histérica, y admitió que solo quería ser la señora de Ian. Quería que Autumn se fuera del asunto. Ian, si de verdad la hubieras querido, no habría tenido la oportunidad de interferir. Consumido por la ira, Ian vomitó sangre en el acto y se desplomó. Un transeúnte grabó la escena en vídeo, que rápidamente se viralizó en internet. Las acciones de la empresa de Ian se desplomaron aún más, y fue destituido de su cargo como director ejecutivo. En cuanto a Lila, su reputación quedó completamente destruida, sin otra opción que irse del país. Pero el destino la detuvo. De camino al aeropuerto, sufrió un accidente automovilístico fatal. El día de mi boda, Mason me ofreció una gran ceremonia con flores que inundaron la ciudad y fuegos artificiales iluminando la noche. Se convirtió en el tema de conversación de todos, cuando un invitado comentó en broma que casarme con Mason debió haber sido resultado de un buen karma en mi vida pasada. Mason soltó una risa fría y de inmediato los hizo escoltar fuera del lugar. Durante sus votos matrimoniales, Mason habló abiertamente: no soy más que el yerno de la familia Chu. En esta vida pertenezco a la familia Chu, y en la muerte, seré un fantasma de la familia Chu. Aunque mi corazón no perteneciera por completo a Mason, su inquebrantable devoción por mí nunca flaqueó. En nuestra noche de bodas, me abrazó con fuerza, como si temiera que me fuera o desapareciera. No fue hasta que lo presioné para que me diera respuestas que supe que Ian se había quitado la vida. Antes de morir, recuperó la lucidez por un breve instante, y le envió a Mason el informe médico que había dejado en el estudio, junto con una carta dirigida a mí. La carta era larga, cada palabra impregnada de culpa. Describía una pesadilla que tuvo. En el sueño, me obligó a divorciarme, y cuando me negué a ceder, conspiró contra mí y me tendió una trampa, enviándome a la cama con varios hombres. Al final, estaba tan desesperada que me corté las venas y me quité la vida. Escribió que Ian del sueño no pretendía llevarme a tal desesperación, solo quería que me rindiera. Nunca imaginó que me llevaría a la muerte. Sobre todo, confesó que no sabía que mi enfermedad era real. Juró que de haberlo sabido, jamás me habría tratado así. Describió cómo en el sueño, al ver la sangre cubriendo el suelo del baño, se le partió el corazón y deseó haber sido él quien muriera. La carta terminaba con dos frases: por suerte, los sucesos del sueño no ocurrieron. Lo siento, solté una risa fría al leerla. Al final, tiré la carta a la basura sin darle importancia, junto con el informe médico. Mason frunció el ceño ligeramente. Mississippi, murmuró. Respondí en voz baja. El viejo Ian estaba enfermo, pero yo ya no soy esa persona. Dejarlo me curó. Tras una larga pausa, el ceño fruncido de Mason dio paso a una sonrisa resignada pero cariñosa. Lo miré y le devolví la sonrisa. Afortunadamente, en esta vida no he perdido nada.